Muy buenas noches, estimados amigos de Lima a nivel nacional. Voy a tratar de tocar este tema sobre la colecistitis en términos sencillos, en términos asequibles, porque los oyentes, en la gran mayoría, son personas de casa, profesionales. En cuanto al tema de la colecistitis aguda, crónica, primeramente tenemos que definir qué es la colecistitis, ¿no? La colecistitis es una inflamación de la vesícula. Y la vesícula es un órgano que se encuentra ubicado en nuestro organismo, que tiene la forma de una pera, ¿no? Ustedes lo ven ahí de color verde, que está debajo del hígado, ¿no? Y esa es la vesícula. La vesícula, pues, ¿cuál es la función? Es tratar de la absorción y la digestión de las grasas, digestión de la bilirrubina. Este órgano, como digo, que está ubicado debajo del hígado, pues si no lo cuidamos bien, si no, también hay que considerar un factor de herencia, porque algunas personas, por más que lo cuiden bien, y aproximado un 10%, por temas de herencia, se van a formar en su interior unos cálculos, unas piedras, ¿no? O barro biliar, y eso va a ocasionar su inflamación y va a requerir operación. ¿Cuánto de bilis tenemos en la vesícula? ¿No? ¿Cuánto de bilis segrega la vesícula en el transcurso de un día? Aproximadamente entre 600 a 1000 milímetros, ¿no? O centímetros cúbicos, que es lo que aproximadamente segregan, algunos más, en otros menos. Entonces, este órgano, que cumple una función muy importante en la digestión, se puede inflamar y se puede infectar y ocasiona la molestia en la mayoría de las personas. ¿En quiénes más? Y está demostrado que es más en mujeres, ¿no? Especialmente hay que tener cuidado con la inflamación de este órgano en la gestación. Sí, cuando se inflama la vesícula, ¿qué síntomas presenta el paciente? El paciente puede tener una indigestión, ¿no? Especialmente cuando se come o se toma la leche, se come el huevo, chocolate, o productos que contengan grasa, ocasiona que el paciente tiene algunas molestias, una indigestión, que después puede tener el paciente dolor abdominal. Es un dolor, un inicio tipo cólico, ¿no? O sea, por un rato me duele, calma, de nuevo comienza a doler, o el dolor se hace mucho más permanente, mucho más intenso. El paciente puede presentar náuseas y vómitos. Y los casos ya mucho más avanzados, especialmente cuando una piedrita sale de la vesícula biliar, va por el conducto cístico y especialmente se ubica en el colédoco, ¿no? El colédoco es un conducto, y ustedes lo pueden ver, ¿no? Que sale del hígado, ¿no? Es un color medio azulino que ven ustedes en la figura. Cuando una piedra que sale de la vesícula biliar y se ubica en el conducto, en el colédoco, entonces el paciente se puede poner amarillo, sus ojos amarillos, debajo de la lengua amarilla, o si es más intenso, todo su cuerpo, la piel, en todo su organismo. O su orina paciente orina cargado, oscuro. Pero ya estamos hablando de casos mucho más intensos. Cuando el paciente solamente tiene dolores esporádicos y que calman a los medicamentos, le llamamos cólico vesicular. Cuando los dolores ya van acompañados y es la primera vez, con dolor abdominal, con náuseas, vómitos, y el paciente ya requiere medicamentos,
¿no? Y en algunos casos antibióticos, estamos hablando de una colicistitis aguda, que puede ser calculosa, o sea, cuando contiene dentro de la vesícula piedras, ¿no? O barro biliar, o también la vesícula se puede inflamar sin necesidad de tener las piedras dentro de la misma vesícula, o lo que llamamos una colicistitis aguda acalculosa. Cuando el paciente ya en varias oportunidades comienza a tener ya un cuadro de dolor, ¿no? Con la molestia que he señalado, y que va acompañado para el diagnóstico, hay que demostrar con una ecografía, ¿no? La ecografía en estos casos es importante porque la ecografía en el 90% de los casos nos va a decir si hay piedras, hay barro biliar o no hay piedras o cálculos, ¿no? Dentro de la vesícula. Entonces ahí podemos determinar si es una colicistitis aguda calculosa o acalculosa. Pero lo fundamental de estos casos es la atención de los pacientes. Y ahora más que todo, con el tema de la pandemia, muchos pacientes, antes de la pandemia tenemos un gran problema en nuestro país, porque muchos pacientes que ya tienen diagnóstico de colicistitis crónica, calculosa, que han sido programados o que están esperando en los hospitales o en el salud 1, 2 o 3 meses para ser operado, ahora, por la pandemia, su caso se agudiza aún más. ¿Por qué? Porque las órdenes, usted sabe que para entrar a la sala de operaciones hay que hacer un riesgo quirúrgico, unos análisis preoperatorios que son obligatorios a todos los pacientes. Y como esto de la pandemia ya va durando mayor tiempo, los análisis preoperatorios tienen una vigencia de 3 meses, hay que volver a hacer. Entonces, para los pacientes es mayor retraso. Otro de los temas que tenemos actualmente relacionados a las pandemias es que algunos pacientes hacen un cuadro agudo y van a las emergencias y en algunos casos se complica. Otro de los grandes problemas que tenemos relacionados a la colicistitis agudas o crónicas calculosas son los relacionados a las pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas que cumple un rol muy importante en nuestro organismo. Entonces, un paciente con pancreatitis ya es algo serio, que inclusive los pacientes pueden fallecer o ir a cuidados intensivos, y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esta complicación. Es por eso que el problema de la colicistitis agudas calculosas, de las colicistitis crónicas reagudizadas, ¿no? Es un problema de salud, es un problema real en nuestro país que tenemos que afrontarlo, más aún con esta pandemia, posiblemente con algunas estrategias para tratar de que muchos de los pacientes que están esperando se puedan operar lo más pronto posible. Es importante señalar que la dieta cumple un rol fundamental en los pacientes en general. Se sabe que la dieta, pues algunos, como dije, hay un 10% de pacientes que aunque tengan una buena dieta, sean muy respetuosos de las dietas, en su organismo, por el tema hereditario, se forman estas piedras, estos cálculos, ¿no? Y tienen que ser operados. Cuando nosotros diagnosticamos que un paciente tiene piedras en la vesícula, en la práctica le estamos diciendo que el paciente tiene que ser operado, porque en algún momento de su vida va a ser un cuadro de agudización, ¿no? Porque esta piedra va a tratar de, claro, si son demasiado pequeñas, pues pueden ser expulsados. En otros casos pueden obstruir el conducto cístico,
¿no? Y causar, aparte de las molestias que he dicho, que la vesícula, la pared de la vesícula, que se complique, ¿no? Y los pacientes puedan presentar de una colestitis aguda con pus, con paredes necrosadas, o en alguno de los casos se perfora la vesícula y el contenido, no solamente ya bilis, sino pus, que está dentro de la vesícula, vaya a la cavidad abdominal y se produzca una peritonitis biliar. Es un cuadro que pone en riesgo también la vida y la salud de los pacientes. Este tema de las apendicitis, de las colecistitis agudas, crónicas, calculosas o acalculosas, es un tema muy serio a nivel mundial y también en nuestro país. Cuando se diagnostica o el paciente ya tiene el diagnóstico, ya tiene su riesgo quirúrgico, va a ir a sala de operaciones. Actualmente se tiene dos formas, dos tipos de operación. La convencional, que ya se está haciendo mucho menos, ¿no? Que es un corte que se hace en la cavidad abdominal, ¿no? 2 centímetros debajo del borde del costal derecho, ¿no? Y de ahí se va haciendo las incisiones mucho más profundas hasta ubicar la vesícula biliar y extraerlo de ahí. Esta operación de la que llamamos nosotros la colecistectomía abierta o convencional, cada día se va haciendo en mucho menos. Lo que ahora está en boga y está haciendo a nivel nacional y mundial cada vez más, prácticamente casi ya en todas las operaciones, es la colecistectomía laparoscópica. La colecistectomía laparoscópica, ¿no? Hay diferentes técnicas. La más conocida es la técnica americana o la técnica francesa. Ya depende de cada cirujano a escoger, ¿no? Es un procedimiento que se extirpa la vesícula. La operación cada vez es mucho más corta. Los pacientes, en algunos de los casos, salen al día siguiente, ¿no? 24 horas, o también en algunos lugares, en algunos centros, el paciente se le está dando de alta a las 12 horas, ¿no? En caso de que el estado prequirúrgico del paciente haya sido un poco más complicado, entonces sí va a requerir tenerlo en el hospital, en la clínica o en el centro de salud un par de días más o hasta que no tenga fiebre y el estado comience a tolerar y el estado general del paciente, tanto como el estado de laboratorio, sea positivo. Vamos a pasarles en forma muy corta un video que no es de nuestra producción y agradecemos a los editores de este video, ¿no? Y sobre el tema de la colecistectomía laparoscópica. Adelante. La extirpación de la vesícula biliar, denominada cálculos biliares o inflamación de la vesícula biliar. Los síntomas de enfermedad de la vesícula biliar por lo general consisten en dolor abdominal intermitente en el cuadrante superior y comúnmente se presentan cuando los cálculos biliares obstruyen temporalmente uno de los dos conductos que llevan la bilis desde la vesícula biliar al intestino. Si los cálculos no pasan, la vesícula biliar se puede hinchar, inflamar o infectar, lo que puede ocasionar síntomas más serios como náuseas, vómitos y fiebre. Las técnicas laparoscópicas más recientes requieren solo incisiones mínimas en forma de ojo de cerradura y el período de recuperación es mucho más corto. Antes del procedimiento, se colocará una vía intravenosa y es posible que se le suministre un sedante para ayudarlo a relajarse. La colecistectomía laparoscópica se realiza con anestesia general, por lo tanto estará dormido el tiempo que dure la operación. Esto relajará los músculos de la pared abdominal, dándole espacio al cirujano para trabajar. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y hacia la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Es posible que también tenga un tubo gástrico oral colocado por la boca y en el estómago para ayudar a drenar los fluidos que allí se producen.
En la mayoría de los casos, el procedimiento lleva entre 30 y 60 minutos. Para poder acceder a la vesícula biliar y las estructuras de alrededor, el cirujano utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear una serie de orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Generalmente uno de estos puertos de entrada se encuentra a nivel umbilical. Luego se bombeará dióxido de carbono a través de los puertos de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. Luego, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. Pasando otros instrumentos a través de los diferentes puertos, el cirujano sujetará la vesícula biliar, desprenderá su arteria principal y conducto, la colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano... Al retirar el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendaje. Después de la cirugía, se retirará el tubo gástrico oral y el respiratorio, y se lo trasladará al área de recuperación para su monitoreo. Se le administrará medicamento para el dolor según sea necesario y progresará lentamente de una dieta líquida a una blanda y de blanda a sólida. Una vez que su sistema gastrointestinal se recupere, se le retirará la vía intravenosa. La mayoría de los pacientes de colecistectomía electiva son dados de alta dentro de las 24 horas. Los pacientes con vesículas biliares infectadas pueden necesitar permanecer en el hospital 1 o 2 días más. Como ustedes pueden ver, esta colecistectomía laparoscópica, que ya es muy popular a nivel mundial y en nuestros países se hacen en todos los lugares de nuestra patria, inclusive en lugares mucho más recónditos ya, y que da muy buenos resultados para la recuperación del paciente y que puedan recuperarse para poder ir a trabajar. Entonces, una vez que los pacientes han sido operados, ¿no? Están en reposo, o sea, no se les da ninguna dieta, un transcurso de 6, 12 horas, ¿no? Antes era más tiempo, pero ahora cada vez los tiempos se van acortando para el inicio de la dieta líquida, o sea, la tolerancia oral, dieta líquida o dieta blanda, con mayor frecuencia las primeras 12 a un día de la operación. Yo creo que personalmente pienso que la estrategia que se debe utilizar actualmente con la cantidad de pacientes que requieren operación, se deben hacer campañas específicas tanto en salud como en MINSA para poder operar, ¿no?, a los pacientes con diagnósticos ya y con su riesgo preoperatorio en mano para poder disminuir la cola de los pacientes que sufren esta enfermedad y que en algunos de los casos, por el tema de la pandemia, ha provocado que tengan peritonitis biliar o que su salud se haya resquebrajado y hayan tenido complicaciones, que ha significado mayor costo para el paciente y en algunos casos la muerte. Es por eso y es fundamental que tenemos que tener en cuenta también en cuanto a la dieta. Se recomienda a todos, y eso va también a nosotros como personal de salud, en cuanto a la dieta. La dieta tiene que ser balanceada, podemos comer de todo, pero tenemos que disminuir el tema de lo que llamamos la comida chatarra, el tema de la grasa, especialmente de origen animal, ¿no? Y es importante los controles para no sufrir diabetes, porque una colecistitis aguda, un diabético, su pronóstico es más complicado que los pacientes no diabéticos, ¿no? Por las complicaciones que presentan los pacientes con diabetes. La diabetes es una enfermedad que ha aumentado considerablemente, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y recordarles pues, que los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, los pacientes hipertensos son los que han tenido mayor
mortalidad en el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y eso está demostrado a nivel mundial. Podemos Perú, podemos.